Por definición, las gaitas son instrumentos de viento-madera. Pero ¿qué pasa? Que también existen otros materiales. En este caso vamos a hablar de qué madera elegir para nuestras gaitas. Va a haber una serie de razones y yo creo que al final vas a poder encontrar esa gaita que tú quieres y se va a adaptar a tus necesidades. Entonces vamos a hacer un pequeño listado de 3 maderas que para mí son casi las que podemos resumir un poco de lo que puede ser lo que te puedes encontrar a la hora de hacer una gaita, y yo creo que te van a servir para situarte claramente para qué tipo de gaita quieres. Así que nada, vamos a ver esas maderas ahora mismo. A la hora de construir las gaitas, bueno, te puedes encontrar de todo. Me refiero, puedes construir una gaita con cualquier tipo de madera, pero hay que tener en cuenta que estas 3 maderas que te voy a comentar son las más usadas porque ya tienen claros sus propiedades de cara a un instrumento musical. Vale, entonces eso es una cuestión ya de los constructores, y yo creo que nadie mejor que ellos os podrán explicar qué maderas utilizan ellos que mejor vengan hacia el trabajo que llevan ellos realizando durante todos estos años, ¿no? Entonces esas 3 maderas que así que podríamos resumir así un poco a bote pronto serían la madera de boje o boj, la madera de ébano y la madera de granadillo, ¿vale? Es un poco resumen esas 3 maderas, pero por ejemplo, oye, resulta que yo tengo un primo que hizo una gaita de un limonero. Pues sí, incluso yo me acuerdo que fui una vez a un taller y apareció un señor que había hecho una gaita de madera de naranjo, ¿no? Te digo que puedes hacer una gaita de todo, incluso, bueno, hay gaitas y punteros en plástico. En el caso de Asturias, Miguel Alonso tiene punteros de si bemol en PVC. Incluso, por ejemplo, yo tengo alguna prueba de punteros, como podéis ver aquí. Este puntero está hecho en PLA también. Bueno, es una de las pruebas que hice. No suena, no, la verdad que no está muy currado el tema sonoro, pero bueno, son pruebas que estuve haciendo ya de ideas que tengo por aquí en la cabeza. Este es otro puntero, pero bueno, este ya veis que no cumple con los tamaños. Este es para otra historia que ya os contaré. Pero bueno, ya veis que al final se puede construir, pero esas 3 maderas digamos que resumen un poco las ideas de lo que es lo que necesitamos para la gaita. Entonces bueno, vamos a repasar esas 3 maderas con una parte de una publicación que tengo en la web, y vamos a revisar un vistazo ahí un poco en Google, Wikipedia, y vamos a ver qué nos aportaría cada madera realmente para la gaita, ¿vale? Entonces estaros atentos, que creo que esto os va a ser interesante. Vale, pues mirad, aquí tengo mi publicación en mi web, explicando las maderas que podemos elegir al comprar una gaita, ¿no? Hago aquí un pequeño resumen, y sobre todo las maderas, lo que digo aquí, son el alma de la gaita, son los que ayudan a dar vida y son los que definen tanto la forma de los ataques, la dinámica. Bueno, dinámica no es la mejor palabra, la verdad. Dinámica en gaita es complicado. Digamos que es la forma en la que se construye, se moldea el sonido, pues nos lo va a dar en este caso la madera, ¿no? No todas las maderas son iguales, existen maderas duras, que es el caso del ébano o el cerezo, que van a permitir realizar trabajos que requieren gran carga mecánica, y luego hay maderas blandas como pino o cedro que se utilizan para otro tipo de cuestiones, en este caso que se busque flexibilidad, ¿no? Ese es el caso de la gaita, pero bueno, estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, de ebanistería, ¿no? Vale, pues la madera de boje, si la veis aquí, es clara. Es clara. No te diría que es blanca, pero sí que es bastante clara, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se utilizó para tipo de flautas. Es una madera muy utilizada para el tema, ya lo veis, de la música, instrumentación en instrumentos de viento. Voy a coger como imágenes Tunum Tunumba, que es una tienda. Lo cojo porque fue la que me sirve para utilizar estos 3 tipos de madera, ¿eh? No hago publicidad así, aunque bueno, ya tengo comprado allí y la verdad es que funciona muy bien. Pues nada, aquí vemos una gaita, en este caso es gallega, pero para la idea del tipo de madera nos viene muy bien. Ya veis, es una gaita en boje, ¿vale? En boj. Y la verdad que tiene ese color claro, que también tengo que deciros que con el tiempo, mi gaita de boj que tengo yo, mía personal Nedo, con los años y a través de que le pegue el sol, se va oscureciendo, se va volviendo un poco más, es como si se pusiera morena, ¿vale? Si lo quieres poner así como idea. Entonces eso es una manera también de darse cuenta a veces de la antigüedad que tienen las gaitas si son de boj, porque vas viendo que se van oscureciendo. En Asturias hay una cuestión bastante curiosa con el boj, porque resulta que antes teníamos bastantes árboles con aquí lo llamamos tueros, ¿vale? Pero con
si lo seré capaz de decir en castellano, con cuerpos muy anchos, y entonces podríamos conseguir piezas de boj muy buenas y bastante potentes, ¿no? Con los años el boj en Asturias fue desapareciendo, ya quedan apenas muy pocos y ya no se pueden utilizar lo que es para el tema de las gaitas, ¿no? Entonces se trae boje de fuera, si mal no recuerdo creo que Valencia era una de las zonas, y la diferencia es que en vez de ser así los tueros tan grandes son mucho más pequeños, entonces el tiempo de secado va ampliando, a veces se puede complicar, sobre todo que si el boje no está bien seco, lo que suele pasar es que las fibras se tiran mucho y empieza a torcer. Es muy habitual a veces en bojes que no están secos del todo, que una vez que se metan para gaitas pueden darnos problemas en piezas. Por ejemplo, aquí que os enseño el roncón, pues puede pasar que este roncón esté desviado un poco hacia aquí, hacia arriba. Ya lo tengo visto en gaitas, ¿eh? Y por ejemplo, es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta si vas a comprar una gaita de boje, ¿no? Que seguramente si te vas a ir a climas que tengan que no tengan humedad, que sean muy secos, eso que por ejemplo, lo habitual, si te sales fuera de Asturias es habitual que no compres gaitas en boje, ¿vale? Porque te pueden aparecer esos problemas de secado, esos problemas de torcimientos de piezas, y la verdad que no tiene por qué afectar, pero bueno, a veces cogen ángulos muy complejos y pueden afectar al sonido totalmente, ¿vale? Otro tipo de gaita está el granadillo. Como veis aquí es de color oscuro, más bien tirando a negro, y la gaita de granadillo, pues aquí lo veis en este caso otra vez con tunum la que os decía antes, veis que es como la gaita anterior que vimos, pero bueno, vemos que ya es un color negro, empieza a jugar con las virolas, la que teníamos en boj por ejemplo, es habitual jugar con un poco como la idea de negro blanco, ¿no? Si tenemos una madera clara, pues ponemos las virolas, que son estos adornos que ponemos aquí, en color oscuro, y si estamos en una gaita así oscura, de madera oscura, pues cogemos y ahí ponemos las virolas en color claro, ¿no? En este caso blanco o crema a veces también, ¿no? Pues el granadillo, vamos a repasar un poco el granadillo, que es eso, son arbustos espinosos muy parecidos a los brezos. Para la gaita ofrece unas cualidades acústicas que las que hay que añadir una gran belleza y gran resistencia al alabeo y a rajarse. También hay que decir, por ejemplo, que es menos quebradiza que el ébano. Una de las cosas, por ejemplo, que si comparase una gaita en do, por poner un ejemplo, granadillo con una de boje, seguramente también sea el timbre que sea más brillante, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es tan fácil como preguntarle al constructor y decirle, oye, me gustaría que la gaita fuese, por ejemplo, hay gente que se basa solo en el criterio estético y le gusta la gaita negra. Pues mira, oye, tú coges una gaita en granadillo, o también las tenemos en ébano, ¿vale? El ébano lo vemos aquí también. Vemos otra gaita en ébano, por ejemplo, en comparativa con, bueno, aquí seguramente sea la K2, aquí si veis que esto está más mate y aquí está más brillo, ¿no? Son acabados que se pueden dar también a las gaitas. En el caso del ébano, pues eso, son árboles que pueden llegar hasta 10 metros de altura, casi todos tropicales, ¿no? Se aprecia mucho este tipo de madera para hasta dar punto, imaginaros, del nombre de oficio de banistería, que igual no nos dimos caso, ¿no? Y en la gaita eso permite un mayor brillo de sonido en la payuela y evita problemas de humedad y a la hora de guardar nuestro instrumento. Entonces, por ejemplo, si fuésemos a vivir fuera de Asturias o en sitios con temperaturas altas o con poca humedad, sería interesante y sería más bien aconsejable irse a estas maderas, tanto al ébano como al granadillo, ¿vale? La gaita de boje, pues así como idea, es casi digamos como la imagen más tradicional que tenemos de gaita, ¿no? Pero los otros tipos de madera, la verdad que está muy bien. Yo conozco un par de gaitas en ébano que la verdad es que no tienen nada que envidiar de sonido al boje, y incluso eso, ese brillo que está por encima, esa capacidad de tener un poco más de chispa a la hora del oído, ¿no? Y eso son apreciaciones ya casi hasta personales, ¿no? Pero es bastante interesante ver que existen varias opciones en el mercado y que al final vosotros mismos podréis elegir, siempre y cuando, como os digo siempre, habléis con los constructores. Bueno, ya visteis un poco el resumen está en que tenemos como dos opciones a la hora de elegir, ¿no? Un poco la estética, si no nos condiciona el clima para que podamos escoger el boje si nos gusta, pues
pues es una opción más a tener en cuenta dentro de esas de esas como colores o maderas a elegir, ¿no? Y si luego pues nada, nos gusta pues otro tipo de tonalidades, o incluso también se puede jugar con lo que es el fuelle, flecos y otro tipo de la estética con pelta de la gaita, ¿no? Pues al final puedes completar bastante esa idea que tú quieres de gaita, ¿no? Musicalmente ya veis, cada madera tiene sus fortalezas, así que si estáis buscando un sonido en particular, pues sería interesante hablarlo con el constructor. Siempre, siempre, siempre hablar con el constructor. Va a ser la persona que moldee vuestra gaita, va a ser el indicado para deciros qué es lo que necesitáis si queréis comprar una gaita vosotros de primera mano, ¿no? Pues nada, ya nos quedan dos cosas pequeñas ya bueno, tres cosas para rematar la faena de esta pequeña guía para comprar gaita asturiana, así que nada, lo siguiente es saber dónde se compran las